Las 5 peores mentiras que se dicen de AMLO. ¿Qué es un comunista? Definitivamente la persona que oigas decir esta palabra, ten la certeza de que no sabe de lo que está hablando. Si no me crees, pregúntale qué quiere decir eso. La principal característica de un gobierno comunista es básicamente desaparecer las clases sociales para que exista una sola. Es decir, en un régimen comunista prácticamente no existen los ricos. Pero obviamente no es el caso de México, ya que en este país podemos presumir de ser uno de los países con más diferencias de clases sociales. Y además tenemos al segundo hombre más rico del mundo, Carlos Slim. ¿Tú crees que él seguiría en México si este país fuera comunista? Así que más vale que dejes en paz ese argumento solo porque el presidente se preocupa por los más pobres como ningún otro mandatario lo había hecho, ya que cada que repites esa palabra haces gala de tu ignorancia. Y ya para que no te quedes con la duda de entonces ¿qué régimen tiene este país? Bueno, pues México es un país capitalista y democrático. Que el presidente es un dictador. Esta mentira que se oye por todos lados es solo derivada de que al estar limitando la ilegalidad de este país, muchas personas que antes se favorecían de los anteriores gobiernos ahora se han quedado sin ese ingreso o sin la posibilidad de seguir aprovechándose del país. Pero vamos a ver qué es exactamente lo que caracteriza a un dictador. Una dictadura militar es una forma de gobierno autoritario en la cual, en mayor o menor grado, las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales son controladas por las Fuerzas Armadas que impiden cualquier forma de control democrático y social. Diversos países de América Latina han sufrido lo largo de la historia gobiernos dictatoriales. Sin embargo, México siempre ha estado exento de ese problema, aunque analistas políticos aseguran que en el sexenio de Salinas de Gortari se vivió en este país una dictadura perfectamente disfrazada de democracia. Como ves, el actual gobierno no está gobernado por el ejército. La división de poderes está perfectamente clara: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. La próxima vez que quieras decir que este presidente es un dictador, piensa que si lo fuera no tendrías la libertad ni siquiera de publicarlo en tus redes sociales. México se está yendo al abismo financiero. Para desmentir esto, primero debo aclararte que la actual crisis económica es mundial. Es decir, en este momento todos los países del planeta están sufriendo algún tipo de crisis o recesión económica provocada por el COVID-19 que tiene en jaque a todo el mundo. Pero te daré un par de ejemplos de verdaderas crisis que han llevado al abismo a este país sin tener ningún pretexto de salud mundial. La crisis económica en México del 2008 al 2009, durante el periodo de Felipe Calderón, fue la peor recesión económica de este país en 70 años. De acuerdo con los pronósticos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la contracción del Producto Interno Bruto al terminar 2009 sería de 8%. Pero la crisis tiene su clímax durante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari del 88 al 94, que incrementó el gasto fiscal a niveles históricos antes de terminar su mandato, mientras el peso mexicano se sobrevaluaba y las empresas se fueron del país poco a poco, llevándose las inversiones a otras partes del mundo. Ahora, bajo el mandato del actual presidente, aunque las metas no se han cumplido, seguimos siendo un país que genera inversión interna con las 3 megaobras que permitirán tener un desahogo económico importante. Seguimos produciendo petróleo, incluso mucho más que en todos los sexenios anteriores, ya que este rubro ya había sido desahuciado por los anteriores gobiernos, permitiendo que empresas extranjeras entraran al país y explotaran este recurso. Derivado de esta contingencia mundial, el valor del peso cayó, pero en los últimos meses se ha recuperado satisfactoriamente. El Producto Interno Bruto que genera el país, aunque golpeado por la pandemia, sigue en franca recuperación. Así que, como verás, no solo no se está yendo al abismo, sino que con esto te demuestro que en otros años México realmente había estado sumido en graves crisis. Desempleo. En este aspecto solo te diré que el desempleo es una consecuencia a nivel mundial derivada de la presente contingencia de salud. Países del primer mundo sufren estos embates. ¿Por qué México habría de ser la excepción? Sin embargo, el gobierno actual ha tomado medidas incentivando con recursos programas de asistencia para que los mexicanos puedan subsistir y emprender algún negocio con el dinero que el gobierno les ha proporcionado. Inseguridad. A mi forma de ver, este es el rubro del que ha sufrido más este sexenio, ya que los niveles de delincuencia organizada se han disparado en varios estados. Esto provocó que el presidente sacara al ejército a las calles a pesar de que había dicho en campaña que no lo haría. Actualmente se sigue luchando día a día con este terrible mal que se dejó crecer desde el sexenio de Salinas de Gortari, pasando por Fox, que se rumoraba que tenía pactos con cárteles. Con Calderón, actualmente se investiga su participación por medio del juicio de su secretario de Seguridad Nacional por acuerdo con la delincuencia organizada. Durante ese periodo entraron al país miles de armas en coordinación con el gobierno de Estados Unidos para supuestamente rastrear y detener a los delincuentes. Las armas llegaron, pero los delincuentes nunca se les detuvo, solo se usaron para aumentar los crímenes en el país. Y ya con la llegada de Peña Nieto al poder, se vivió una de las épocas de más inseguridad donde el contubernio de autoridades, funcionarios y crimen organizado fueron por demás evidentes. Actualmente el presidente ha dicho y sostiene que no habrá acuerdos con la delincuencia y se mantiene firme
hasta hoy en día para bajar poco a poco los índices delictivos.